Buenos días, yo les voy a hablar de seguridad en sistemas operativos. ¿Por qué es importante la seguridad en los sistemas operativos? Porque la evolución de la computación y de las comunicaciones en las últimas décadas ha hecho más accesible los sistemas informáticos, incrementando los riesgos vinculados a la seguridad. La seguridad física resulta insuficiente ante la posibilidad de acceso mediante equipos remotos conectados. La tendencia es que los sistemas sean más asequibles y fáciles de usar, pero esto implica un riesgo de un aumento de la vulnerabilidad del sistema. Se deben identificar las amenazas potenciales, que pueden proceder de fuentes maliciosas o no. El nivel de seguridad a proporcionar depende del valor de los recursos que hay que asegurar. ¿Qué es la seguridad externa? La seguridad externa consiste en seguridad física y seguridad operacional. La seguridad física incluye protección contra desastres, protección contra intrusos. En la seguridad física son importantes los mecanismos de detención. Algunos ejemplos son detectores de humo, sensores de calor y detectores de movimiento. La protección contra desastres puede ser costosa y frecuentemente no se analiza en detalle. Depende en gran medida de las consecuencias de la pérdida. La seguridad física trata especialmente de impedir la entrada de intrusos. Se utilizan sistemas de identificación física tales como tarjetas de identificación, sistemas de huellas digital y identificación por voz. Vamos a hablar de la seguridad operacional. Consiste en las diferentes políticas y procedimientos implementados por la Administración de la Instalación Computacional para la autorización y determina quién tiene acceso y qué se permite. Los datos del sistema y los usuarios se dividen en clases. A las clases se conceden diferentes derechos de acceso. Para diseñar medidas de seguridad efectivas se debe primero enumerar y comprender las amenazas potenciales, definir qué grado de seguridad se desea y cuánto se está dispuesto a gastar en seguridad, analizar las contramedidas disponibles. La seguridad se ve afectada por los intrusos, que pueden ser de dos tipos: pasivos y activos. Los pasivos solo desean leer archivos que no están autorizados para ver, y los activos son usuarios más crueles, desean hacer cambios no autorizados a los datos. Se debe conocer los tipos de intrusos, y son cuatro. Usuarios no técnicos: son personas sin conocimientos y solo por la simple curiosidad de que dejan un archivo abierto ven la información. Están los conocidos husmeando, que son los programadores o personal técnico que quiere acceder al sistema y quebrantar la seguridad. Los otros son los hackers, que quieren robar contraseñas mediante programas, spywares, gusanos, troyanos, mediante algún tipo de virus para robar dinero de cuentas bancarias, contraseñas, datos, cualquier cosa que les sirva. Y está el espionaje comercial o militar, para robar programas, secretos comerciales, diseños, planes de comercialización y circuitos, que lo realiza un competidor o un país. Vamos a hablar de los dominios de protección. Lo primero hay que saber esos conceptos. Un derecho de acceso es un permiso o acceso que tiene un sujeto. Un sujeto es un usuario para realizar una operación sobre un objeto. Los sujetos acceden a los objetos. Los objetos son entidades que contienen información.
Los objetos pueden ser concretos, como discos, cintas, procesadores, almacenamiento, o abstractos, como estructuras de datos, de procesos, etc. Los objetos están protegidos contra los sujetos. Las autorizaciones a un sistema se conceden a los sujetos. Un proceso se ejecuta dentro de un dominio. La asociación proceso-dominio puede ser estática o dinámica. La estática, el conjunto de objetos disponibles para un proceso, es fijo durante toda la vida del proceso. O dinámica, cambio de dominio durante la ejecución del proceso. Pero ¿qué es un dominio? Un dominio es un conjunto de parejas hechas de objetos y derechos. Cada pareja determina un objeto y cierto subconjunto de las operaciones que se pueden llevar a cabo en él. Un derecho es un permiso para realizar alguna de las operaciones. Se puede imaginar un dominio como una matriz, en la que los renglones son el dominio y las columnas son los objetos. Cada cuadro contiene los permisos correspondientes al objeto de ese dominio. Con esta matriz y el número de dominio activo, el sistema puede determinar si se permite el acceso de cierta forma a un objeto dado desde un dominio específico. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si el dominio D contiene el derecho de acceso al fichero F, el fichero F permite escribir y leer. Entonces, un proceso que se ejecute en el dominio D puede tanto leer como escribir en el fichero F. Sin embargo, no puede realizar ninguna otra operación sobre ese objeto. Los dominios pueden compartirse derechos de acceso. Por ejemplo, en la gráfica se puede observar que el derecho de acceso 04 es compartido por D2 y D3, lo que implica que este proceso se puede ejecutar en cualquier de estos dominios y pueden imprimir el objeto 04. Obsérvese que un proceso tiene que ejecutarse en el dominio D1 para leer y escribir sobre el objeto 01. Por otra parte, solo los procesos en el dominio 3 pueden ejecutar el proceso 01. Es decir, no pueden realizar ninguna otra operación sobre el objeto que no esté definido. Ahora vamos a hablar de matriz de acceso. El modelo de protección del sistema se puede ver en forma abstracta como una matriz, la matriz de acceso. Una matriz de acceso es una representación abstracta del concepto de dominio de protección. Este modelo fue propuesto por Latson como una descripción generalizada de mecanismos de protección en sistemas operativos. Es el modelo más utilizado, del que existen numerosas variaciones, especialmente en su implementación. Los elementos básicos del modelo son los siguientes. Un sujeto es una entidad capaz de acceder a los objetos. En general, el concepto de sujeto es equiparable con el proceso. Cualquier usuario o aplicación consigue acceder en realidad a un objeto por medio de un proceso que representa al usuario o a la aplicación. Un objeto, cualquier cosa cuyo acceso debe controlarse. Como ejemplo se incluyen los archivos, partes de archivos, programas y segmentos de memoria. Un derecho de acceso es la manera en que un sujeto accede a un objeto. Como ejemplo están leer, escribir y ejecutar. Las filas de nuestra matriz de acceso representan dominios, estas filas, y las columnas representan objetos.
Cada entrada de la matriz consta de un conjunto de derechos de acceso, puesto que los objetos están explícitamente definidos por la columna, se puede omitir el nombre del objeto en el derecho de acceso. La entrada access IJ define el conjunto de operaciones que un proceso que se ejecute en el dominio de I puede invocar sobre el objeto OJ. La dirección de memoria de un objeto recibe el nombre de capabilities. Así, una lista de capabilities de un objeto es una lista de objetos y operaciones permitidas sobre estos objetos. En esta figura se muestra 4 dominios de 1, de 2, de 3 y de 4, y 5 objetos, 3 ficheros F1, F2 y F3, una lectora de tarjetas y una impresora. Cuando el proceso se ejecuta en el dominio D1, puede leer archivos F1 y F3. Un proceso que se ejecute en el dominio D4 tiene los mismos privilegios que en el dominio D1, porque los dos pueden leer los archivos de F1 y F3. Además puede escribir sobre los ficheros F1 y F3, aparte de leer. Nótese que la lectora de tarjetas y la impresora únicamente pueden ser accedidas por un proceso que se ejecute en el dominio D2. Bueno, y la pregunta es, ¿qué pasa cuando el número de dominios y el número de objetos es demasiado grande? ¿Qué debemos